El día de hoy vamos a tratar el tema del saneamiento físico, legal, registral, catastral y urbanístico de la propiedad inmueble. Para mí es un honor esta invitación y poder compartir con ustedes algunas ideas sobre este tema tan importante para nuestro país y para nuestras familias en una coyuntura muy especial. Esta coyuntura eh, pandémica que hemos pasado sin duda, ha traído crisis a muchas partes de la economía nacional y indudablemente que los bienes inmuebles son una gran oportunidad de activos que han estado en muchos casos subvaluados, pero a lo largo de estos últimos años, estas últimas décadas, el Perú ha tenido un crecimiento importante y estamos pasando ahora una gran prueba. Sin embargo, empezamos a ver con mucho optimismo que el sector construcción empieza a mover. Esta actividad de construcción vislumbra un repunte del tema inmobiliario. Y mucho se comenta, se debate en los rubros académicos este tema, pero poco se ha visto los campos que hay en la práctica del tema de la propiedad inmueble. Por ejemplo, lo que a diario enfrentan los agentes inmobiliarios, lo que a diario resuelven los abogados inmobiliarios, los problemas que que se suscitan en las familias por la administración y los graves problemas que existen al comercializar. Y por último, el tema de la estafa inmobiliaria, el fraude inmobiliario que está a la orden del día, ante el cual hay que decirlo firmemente, nuestro Estado ha, no, ha, no ha creado, no ha formulado, no ha vislumbrado la necesidad de una política criminal. Entonces, esperemos que estos nuevos gobiernos desarrollen el mercado inmobiliario, le den la seguridad jurídica importante, faciliten los saneamientos inmobiliarios, importantísimos, que ahora vamos a dar algunos elementos, y combatan el fraude inmobiliario. Esto es muy importante para el beneficio de todos. Y yo me atrevería a decir que también, miren, necesitamos una educación financiera. Y en esa educación financiera es muy importante nuestra visión sobre los bienes inmuebles. Es muy importante la importancia de los bienes inmuebles para las familias, para las personas, para el trabajo. Entonces, lo que debe ser la bendición de nuestro país, que no sea la división y la maldición en las familias, que vengan éxitos y desarrollos económicos y para eso sirve el saneamiento. Es una herramienta importante. Con este preludio he querido empezar y voy a empezar por algo muy simple, recordando el derecho de propiedad. Derecho de propiedad y es un poder y un deber. Un poder que nos da atributos, nos da derechos, y es un deber porque es una obligación. Cuando uno es propietario, tiene obligaciones. En el Perú tenemos un concepto un poco decimonónico. Creemos que solo nos da derecho. No, nos da obligaciones. Hay límites al derecho de propiedad. Y esto es muy importante recalcarlo. ¿Qué cosa es el saneamiento? El saneamiento significa depurar, limpiar. En este caso va a significar formalizar, concretizar derechos, legitimarlos. Y cuando hablamos del saneamiento físico legal, estamos hablando básicamente de los aspectos, el, el inmueble, tienes un derecho de, de deslinde, ¿ya? Tú tienes un derecho a que esté determinada tu área. Y tienes un derecho también a una edificación segura y saludable, ¿no? Y tienes derecho a que tu derecho de propiedad esté en documentos, esté en un título, y que ese título se pueda registrar. Y tienes, a su vez, que entender que el derecho de propiedad no es un hecho aislado. El derecho de propiedad está circunscrito a una trama de relaciones sociales y económicas de la ciudad, a una urbe. Y ahí es donde ubicamos el tema del saneamiento urbanístico. Entonces, nosotros estamos en relaciones
de propiedad, de convivencia en sociedad constantemente, consciente e inconscientemente. El saneamiento va a ser una primera herramienta que nos va a identificar la necesidad de determinar un propietario. Tenemos que tener un propietario del derecho de propiedad inmueble, un titular del derecho de propiedad inmueble sobre, en este caso, que pueda hacer el ejercicio pleno de ese derecho que tiene. Y esta propiedad inmueble tiene a su vez que estar determinada físicamente, y este inmueble a su vez no debe tener deudas, ni tributarias, ni de servicios públicos, y no debe tener ningún tipo de gravamen. Entonces, vamos vislumbrando el camino del saneamiento que ahora vamos a ir desarrollando, donde vemos que hay un campo jurídico y hay un campo también de constatación de las calidades materiales de una construcción, por ejemplo. Entonces, es un campo ingenieril también, es un campo técnico. Entonces, un campo que podría ser un campo administrativo también se involucra la participación de una entidad del Estado. O también podría ser un campo de desarrollo notarial. Entonces, el saneamiento van a ser estos procesos técnicos y jurídicos que tienen por finalidad llegar al registro. A pesar de que nuestro derecho dice que no es obligatorio la inscripción, no es obligatoria la inscripción registral, en la realidad, quien no puede inscribir su propiedad tiene una propiedad disminuida, tiene una propiedad que puede ser vulnerada. Jurídicamente no tiene una plena seguridad el que no puede inscribir su título en registros. Entonces es un gran objetivo el saneamiento, la inscripción registral. Es uno de los fines importantísimos para poder ser parte de una sociedad financiera inclusiva, donde yo pueda, a su vez, hipotecar, pueda poner en garantía mi inmueble. Entonces, tengo una formalidad muy importante donde me publicita mis derechos de propiedad, mis derechos patrimoniales, mis derechos reales. Entonces, sanear, vamos a tener una visión que es titular, formalizar un predio, determinar el propietario registral, o el propietario en principio, para después llegar al propietario registral, levantar los gravámenes, porque saneamos porque, por ejemplo, queremos vender la propiedad. Entonces, tenemos que dejarla lista para la venta. Levantamos las cargas técnicas, involucra una carga técnica, un incumplimiento del Reglamento Nacional de Edificación. Cancelamos todas las deudas de tributos, todas las deudas de servicios públicos, y también cuando por primera vez tenemos un inmueble que no tiene partida registral, en este caso vamos a inmatricular, y inmatriculación significa vamos a matricular, vamos a registrar, vamos a incluir un área en registros públicos por primera vez. Eso es inmatricular. Y esa es también una forma de ir saneando una propiedad. Entonces, esto es el saneamiento inmobiliario, ¿no? Esta riqueza de procedimientos administrativos, técnicos, contractuales de orden público, por el cual se va determinando el derecho de propiedad, su titular, se individualiza un predio, su área, su edificación, no solamente que exista, sino que exista para una calidad de vida importante. Cuando hablamos del saneamiento físico, estamos diciendo un elemento importante: la habitabilidad. La habitabilidad significa la funcionabilidad de poder usar un inmueble. Entonces, la habitabilidad es muy importante, implica la seguridad, implica el cumplimiento de operaciones de mantenimiento, implica el cumplimiento del Reglamento Nacional de Edificación, que se ha construido conforme al Reglamento Nacional de Edificación. Y ahí el saneamiento tiene una parte que se la vamos a encargar a los ingenieros, que son los que verifican la calidad de los acabados, verifican las estructuras, verifican, y en la práctica esto lo hace el municipio a través de Defensa Civil, verifica la seguridad de las instalaciones. Entonces vemos cómo se han unido estos dos conceptos, físico y legal, ¿no?
En general, para el saneamiento inmobiliario vamos a tener tres grandes fuentes de documentos. Las fuentes registrales, las fuentes municipales y las fuentes financieras vinculadas a los temas de deuda, básicamente. Entonces vamos a tener un saneamiento físico, un saneamiento legal, un saneamiento registral, un saneamiento catastral, un saneamiento urbanístico y un saneamiento financiero. Nuestra propiedad inmueble, entonces, parte por tener características físicas. Miren, una propiedad tiene 4 tipos de características. Nosotros muchas veces en el análisis analizamos y fragmentamos lo que está unido. La propiedad inmueble tiene 4 características. Tiene características físicas de áreas y construcciones, el terreno, el predio, la parcela, el suelo, la superficie, la construcción, la edificación, el subsuelo. Tiene un ámbito físico material, pero sobre ese ámbito físico material se desarrollan construcciones que tienen que ser habitables, hemos dicho. Si yo te vendo una propiedad con un terreno y una edificación, se presume que soy responsable del saneamiento. ¿Qué significa? Entregarte la titulación, entregarte sin deudas y entregarte la construcción en un estado habitable. Ya vamos percibiendo un poco hacia dónde va hacia dónde apunta el saneamiento en toda esta complejidad de aspectos que tiene. El saneamiento legal es básicamente identificar al propietario, que el propietario titule su derecho en un documento privado o público. Porque basta que el propietario titule en una minuta, por ejemplo, su derecho de propiedad, como propietario ya puede ejercer su derecho. Nuestro código civil en ese aspecto, ustedes saben, transfiere la propiedad por el consentimiento en la minuta, no en la escritura pública, no en la inscripción registral. Al momento de firmar la minuta, miren lo importante que es, en este caso, la minuta, como contrato privado, donde hay un acuerdo de voluntades, de contenido económico, patrimonial. Entonces, el saneamiento legal, yo tengo mi minuta, ya soy propietario y puedo hacer un primer gran acto obligatorio por ley. Tengo que ir al municipio y acreditarme como nuevo sujeto contribuyente al ser propietario. Hago las declaraciones correspondientes y ya empiezo a pagar tributos a partir de empiezo a pagar los arbitrios, ¿no? Me empieza a contar. El predial no, porque ustedes saben que ya lo ha pagado el vendedor, ha pagado todo el año. El saneamiento legal, entonces, miren, basta que esté en un título o un documento privado o público. Ya está saneado mi derecho. Pero eso no es suficiente para que yo tenga la seguridad jurídica y económica que refuerce mi derecho de propiedad. Y para tener esa seguridad jurídica y económica está el registro. El registro es el gran mecanismo de conocimiento obligatorio de las propiedades, de la identificación de las propiedades, de la historia legal de las propiedades, de las características de las propiedades inmuebles en el Perú. Fue organizado por el mariscal Cáceres, que fue un gran estadista, tuvo esa visión, y registros ha tenido diversas etapas. Básicamente una primera gran etapa hasta los 70, donde hay aproximadamente como 4.000 tomos a manuscrito, donde están las historias legales, partidas registrales. Por cada propiedad individualizada hay una partida registral. Claro, hay partidas que pueden ser de 50, de 100 metros, como hay partidas que podrían ser de 100 hectáreas, ¿no? Entonces, hay partidas y partidas, pero al fin partidas registrales. Por cada predio individualizado hay una partida registral. Ese es lo que se llama el folio real en la doctrina española. Ustedes saben que el derecho español se llama derecho hipotecario, el campo civil inmobiliario. La importancia, miren, de las hipotecas, es decir, la importancia del registro. Porque para que haya hipoteca tiene que haber registro. Esa tradición tiene España. Entonces, miren, tenemos
El saneamiento registral, muy importante porque va a partir de una presunción, que todos conocemos lo que está inscrito en registros públicos y que lo que está inscrito está bien inscrito, una presunción de legitimidad. Y registros públicos nos va a dar un efecto especial, un efecto jurídico protector a nuestras transacciones, en la medida que le hemos basado esas transacciones en la buena fe y en lo que decía registros. Y siempre y cuando no haya ningún elemento que esté en las partidas registrales o en los títulos archivados que tumbe nuestra buena fe o que ponga en conocimiento algún problema que no hayamos percibido. Entonces hay que revisar los títulos archivados. Eso es importante. Y ahora no solamente eso. Ahora la Corte Suprema está presumiendo que el que compre una propiedad también ha visto la posesión, ha verificado quién está de poseedor. No pueden decir el que compra que no sabía. El que compra parte de hacer tiene que evaluar físicamente quién está. ¿Qué ocurre en el inmueble que está comprando? Entonces, tenemos ahí en el saneamiento registral un saneamiento muy importante, porque nos va a permitir, nos va a facilitar el acceso financiero, nos va a facilitar las transacciones, nos va a facilitar el comprar, el vender, hipotecar y el poder tener una seguridad sobre los derechos que recaen en nuestro inmueble, sobre los derechos que a su vez puedan girar los acreedores en nuestra contra, los embargos o algún tipo de gravamen. Entonces va a dar una seguridad jurídica muy importante. Pero miren, el saneamiento no acaba ahí. Pareciera que todos se han quedado en ese saneamiento registral, pero en realidad hay dos saneamientos muy importantes que están en el marco de la ley, pero no han tenido el desarrollo estructural que debiera tener. En el caso del saneamiento catastral, en el 2004 se dio la ley del Sistema de Información Nacional Catastral, que creó un sistema nacional de catastro donde hay un órgano rector, hay una secretaría técnica, y este sistema ha ordenado los catastros a nivel nacional, ha homogenizado las capacidades técnicas, ha dispuesto tecnológicamente, ha dispuesto cómo debe manejarse cada catastro, ha estandarizado las metodologías de trabajo entre los diversos catastros. ¿Qué catastros hay en el Perú? Están los catastros municipales, están los catastros de los gobiernos regionales, están los catastros de entidades del Poder Ejecutivo especializadas en algunas áreas, como el catastro minero, el catastro también que maneja el Instituto Geográfico Nacional, donde por ley se cautela el tema de la línea de fronteras y las líneas de los distritos. Recordemos que los distritos son creados por ley. Entonces, el tema catastral es muy importante porque refleja la realidad física de un inmueble. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en el país? Que hay una realidad catastral y hay una realidad registral. Entonces, al ver esta disociación, porque las tecnologías han ido avanzando y las tecnologías de medición también, antes se medía con wincha, con teodolito, tomando en cuenta el meridiano de Greenwich y el sistema métrico decimal, pero ahora se mide en coordenadas UTM, digitalizadas. Y ahí hay una gran diferencia. La exactitud de las coordenadas digitalizadas es mucho mayor de los métodos de medición antiguos. Entonces, hay muchas propiedades que tienen problemas de medición. Y miren, yo les voy a contar uno. En Tacna hay una propiedad que está en varas. Fíjense, no está en metros cuadrados.
hay otra que está en topos y hay otras que están en fanegadas. ¿Por qué ocurre esto en Tacna? Porque acuérdense que Tacna estuvo cautiva 50 años. Entonces, en esos 50 años, prácticamente ha estado paralizado el desarrollo registral ahí y las actualizaciones de propiedades. Un tema muy curioso, ¿no? Y como medida, como también como otro, como recuento histórico, no, el tema de cuánto vale un topo es, cambia por valle, porque la disponibilidad de agua y de tierra son diferentes en relación a la población. El principio inca era que se daba al hombre un topo y a la mujer medio topo para que trabaje. Pero ¿cómo yo le voy a dar? Si yo tengo poca disponibilidad de tierra, entonces tengo que darle poca, el topo es menor. Pero si yo tengo mayor disponibilidad de tierra, el topo podía ser mayor, ¿no? Entonces, no, eh, eso es algo que está en las crónicas, yo lo he podido revisar. Pero ahí siguen los problemas. Entonces siguen problemas entre las comunidades, por ejemplo. En el Perú es muy importante la comunidad campesina. La comunidad campesina tiene una presencia histórica, geográfica, cultural, ambiental a lo largo del territorio nacional. Son actores que no están debidamente incorporados y por el contrario, el Estado tenía una política prácticamente de pulverizar las comunidades, ha destruido la mayoría de la costa, subsisten las de la sierra, y hay dualidad de poderes, ¿no? Yo lo he visto en los municipios, hay Mire, sin ir muy lejos, todos conocemos el balneario de Chilca. En Chilca hay un presidente de la comunidad y hay un alcalde. ¿Quién creen que tiene más poder? En algún momento lo tuvo el de la comunidad de Chilca, porque la comunidad de Chilca era el propietario de la mayoría de los terrenos. Entonces se han creado dualidades de poder de este estilo que al final generan enfrentamientos, generan fraudes y generan espacios de poder que no se controlan. Entonces, en Chile han caído como 3 alcaldes, han ido a la cárcel. Entonces, el tráfico inmobiliario, gran problema en el país. Entonces, miren, el saneamiento catastral, yo lo he desarrollado con estas 3 ideas. Le digo la triple A. Hay una posesión, un área en posesión. Hay un área que está titulada y hay un área en la partida registral. Lo ideal es que estas 3 áreas coincidan. El área en posesión, el área que es materia del título de compraventa, digamos así, y el área que está en la partida registral. Cuando hay una diferencia que está en un rango de 2.5%, hay tolerancia registral a nivel urbano. Sube a 4% si es en el campo rural. Entonces, esta tolerancia sirve, pero ¿qué ocurre cuando es mayor? Tengo que hacer las rectificaciones diarias, ¿ya? Y ahí es un campo que se ha ido desarrollando en estos últimos años las posibilidades de las rectificaciones diarias. Miren, hay rectificaciones diarias en la vía judicial, en la vía notarial, hay, llegando por conciliación, hay por declaración del propio propietario, ya cuando hay desarrollos que ha hecho el Tribunal Registral, que ha dado muy buenos aportes. Entonces, el saneamiento catastral es importante en una visión de la planificación de la ciudad y donde hay una correspondencia entre el contenido registral y el contenido físico de la realidad identificado por la autoridad. Porque ustedes saben que el catastro, como gran finalidad, yo al catastro he dado una definición. Yo le llamo el registro gráfico de las áreas. Entonces, un catastro es un registro, para que sea entendible el concepto, es un registro gráfico de áreas, es una planoteca, pero no solamente es planos, sino se cruza con otra información, con una información física, que efectivamente se ve las áreas en posesión, eso es lo que se incorpora en el catastro, y se ve qué desarrollo hay en, qué desarrollo hay, en este caso,
en lo que es una, una construcción o el uso que se hace en esa propiedad. A eso se les llama inventario de usos. ¿Qué uso se le está dando a la propiedad? Y en esta era ya se hace un certificado donde está la imagen, está el plano, están las características más importantes en un certificado catastral. Y ahora la ley manda que todo predio registral esté catastrado y tenga un código único catastral. Se llama el CUC, Código Único Catastral. Sin embargo, a lo largo de estos 14 años que tiene esta ley, o más, un poco más, 16 registros, no ha visualizado la necesidad de desarrollar sus futuras propuestas hacia esta forma de, de, de tecnología catastral, digámoslo así, hacia este saneamiento catastral que lo manda la ley. Entonces no ha reservado en las partidas registrales, por ejemplo, para poner códigos de... no ha interrelacionado la información. Va a tener que hacer una base alternativa donde se vea esa interrelación. Entonces, esto es importante para un país que quiere planificar, ver su desarrollo, ver exactamente lo que tiene y lo que no tiene, y lo que le falta y lo que debe realizar. Para el Perú, para la planificación local, es muy importante los catastros. No solamente para el campo tributario, porque el catastro es un campo muy importante para los municipios, porque ahí van desarrollando todo lo que es principios, eh, en el catastro se va desarrollando todos los que son principios de política fiscal, ¿no? El impuesto predial es de los más importantes ingresos para los municipios. Tenemos de esa forma, entonces, el catastro municipal, ojo, el catastro municipal va a relacionarse directamente, va a ver cuánto tienes tú en posesión y va a acotarte para que tú pagues tu impuesto predial según lo que tienes en posesión. No pagas según lo titulado, pagas según lo que tienes en posesión. ¿Ya? Miren, pequeña gran diferencia. Tienes 1000 metros titulados, registrados, pero físicamente ocupas 1200. Esos 200 metros pagas predial, significa que te estás comportando como propietario, estás, después de 10 años podrás hacer una prescripción. ¿Ya? Entonces, el predial refleja mucha realidad física, es muy importante, realidad de posesión, ¿no? Eso es muy importante. Y el saneamiento urbanístico, entonces, como digo, es un saneamiento obligatorio, pero todavía no está desarrollado en las formas debidas, ¿no? Entonces, el saneamiento urbanístico, ¿a qué se refiere? Se refiere a que nuestra propiedad ya puede estar titulada, pero está dentro de una trama de relaciones sociales, físicas, económicas y materiales muy importantes. En primer lugar, las áreas en las que yo accedo, debo acceder a servicios públicos, debe haber habilitación urbana. Estamos en mi propiedad, como la de cualquiera de ustedes, debe tener acceso a los servicios públicos. Entonces, las invasiones a lo largo del proceso histórico de construcción de las ciudades en el Perú ha sido un poner primero la carreta delante de los caballos, ¿no? Entonces, se ha invadido, no sé, después se ha titulado, después se ha puesto la luz, después se ha puesto el agua, entonces después se han definido cuáles son las zonas públicas y privadas. Es un proceso donde todo se ha hecho al revés. En, en algunos casos, obviamente, esto motivado por temas económicos, ¿no? O sea, hay gente que ha hecho dinero con estas formas de invasiones, ha fomentado estos mecanismos. Así como también por el lado de las inmobiliarias también, que también han hecho crecer. Al final, las inmobiliarias
y las invasiones son quienes han planificado la ciudad, ¿no? Hay distritos que son un desastre, completamente un desastre urbanístico. Caso Lurín, Puente Piedra, Caraballo, ¿no? Porque sobre la chacra que habían, agarraron la tiza e hicieron los lotes y han buscado maximizar el uso del suelo, buscando limitar y dejando calles muy angostas, dejando calles, áreas, sin áreas públicas, para parques ni jardines, ¿no? Entonces, eso es algo que estamos cargando producto de esta mala planificación urbanística. Entonces, saneamiento urbanístico puede significar que un terreno tiene que tener un cambio de uso, tiene que tener una zonificación, tiene que tener una habilitación urbana. ¿Se dan cuenta? Todos los componentes que hagan compatible mi derecho de propiedad con los derechos colectivos de la ciudad y también de mis vecinos colindantes. Y saneamiento financiero es básicamente que una propiedad no debe tener deudas. No debe tener deudas, por ejemplo, de mantenimiento, de seguridad, no debe tener deudas de servicios públicos, de agua, luz, de gas, de internet, no debe tener deudas tributarias de los diversos impuestos y tributos que hay. En el saneamiento físico, entonces, eh, partimos de la existencia de un área determinada y medidas perimétricas. Tiene que estar el área determinada. Es decir, debe haber los linderos y las colindancias definidas. Muchas veces en nuestro país, pues, lo que ha ocurrido, yo tengo una frase que digo que las propiedades tienen vida, porque a lo largo de los años, cuando he visto las propiedades, se han movido los caminos, se han movido las acequias, se han ampliado los terrenos originales, se han disminuido otros. Entonces hay un movimiento a lo largo de la historia que se ve reflejado en los planos, en las usurpaciones activas y pasivas que han habido, en las pérdidas de áreas, ¿no? Entonces el derecho de propiedad parte del área, espacio físico material donde se va a ejercer el derecho de propiedad. Entonces, acuérdense, el área, el suelo, el sobresuelo o aires o levante, y el subsuelo, donde está, en este caso, los recursos naturales, ¿no? Cuando hablamos de saneamiento físico también, estamos hablando de que lo que hemos construido, lo hemos construido con licencia. Se pueden inscribir las licencias de edificación, ojo, en las partidas registrales. Y no solo con licencia, una vez que ya hemos construido, se ha hecho la declaratoria de fábrica. La declaratoria de fábrica significa la declaración de lo construido, de lo fabricado, de lo edificado. Y no solamente el saneamiento físico es eso. Saneamiento físico significa que estoy manteniendo mi propiedad. Han pasado muchos años y esa propiedad tiene un mantenimiento. Y ese es un elemento muy importante en las tasaciones, ¿ya? Pero también físicamente pueden haber aspectos donde voy a modificar la estructura del terreno, la voy a reducir, lo voy a ampliar, lo voy a independizar, lo voy a acumular. Acá hay un elemento muy importante, miren, no se ha conceptualizado debidamente. Es el ámbito que yo le llamo la modificación de un predio. Lo vamos a ver ahora como parte del derecho de disposición que tiene una persona, un titular, un propietario. La base legal del saneamiento físico es básicamente el Código Civil, el Código de Consumo, el Reglamento Nacional de Edificación, muy importante. Ahí su primera base normativa, y el Reglamento Nacional de Tasaciones. ¿Por qué? Porque el Reglamento Nacional de Tasaciones establece los elementos, describe los elementos que hay en nuestro derecho de propiedad. Entonces es muy importante leer el Reglamento Nacional de Tasaciones. Por ejemplo, lo que es el área, el predio, lo que es el área techada, lo que son instalaciones fijas, lo que son obras permanentes. Entonces, una propiedad tiene construcciones fijas, tiene construcciones temporales, tiene construcciones que
se pueden estar adscritas y no se pueden separar. Entonces, todo esto se va tasando y se identifica por la función que tiene y la naturaleza permanente o fija o temporal que tiene. Y también naturaleza productiva, ¿no? En muchos casos. El saneamiento legal va a involucrar que el derecho de propiedad existe en documentos, hay un título de propiedad. Entonces, tenemos un título de propiedad, tenemos un titular de ese derecho de propiedad, tenemos que esa propiedad está libre de gravámenes, tenemos que esa propiedad no tiene deudas. Ahí está nuestro saneamiento legal, listo para vender o para comprar. La base básicamente legal es el Código Civil del 84. Y el saneamiento registral es que este título de propiedad se puede inscribir en registros públicos. Y para que se pueda inscribir un título en registros públicos, tiene que ser un documento público. No basta que sea un documento privado donde esté el derecho de propiedad, no, no basta. Tiene que ser un documento público. Entonces, si yo tengo mi minuta, donde hemos dicho está mi derecho de propiedad, necesitaré protocolizarlo, necesitaré que ingrese al protocolo del notario, necesitaré que se eleve escritura pública, necesitaré que el documento privado se convierta en documento público. ¿Cómo se hace eso? A través del notario, es donde vamos a ingresar la minuta a la notaría cuando está de acuerdo el vendedor que nos vendió. Están de acuerdo las partes. Pero si, ¿qué ocurre si ha fallecido el vendedor? Yo le compré a una persona y esta persona lamentablemente falleció en la pandemia. Quiero formalizar mi derecho de propiedad o quiero escribir. Yo voy a emplazar a los herederos a que firmen la escritura pública. Si están en sus cabales jurídicos, van a firmar. Pero si quisieran hacer problema por gusto, nos vamos a juicio y yo le abro un juicio de otorgamiento de escritura. Es su obligación otorgarme la escritura porque, porque tenemos un contrato que se firmó con el causante, con el fallecido, quien ha dejado la herencia, y en esa herencia no entra la propiedad porque esta propiedad ya me la vendió. Y si actuaran los herederos de mala fe y inscribieran la herencia como parte de la herencia del patrimonio heredado, sin ya hacerlo, porque yo tengo mi título donde he comprado, mi minuta, por más minuta que sea, yo hago un juicio que se llama tercería de excluyente, de dominio. Entonces presento la tercería excluyente de dominio para recuperar la propiedad, en este caso, que de malas artes, abusando del derecho registral, yo creo que debemos ir a una figura que había antes. Antes yo he leído en los reglamentos generales de registros públicos que podía haber la figura de abuso de la fe registral, que podía haber una figura vinculado a abusar de esta figura protectora, ¿no? Porque aparentemente, ya está registrado la propiedad, entonces pasa la herencia. Y en forma consciente, entonces los titulares actúan a veces con mala fe. Ahí es que el registro no puede aceptar el abuso de la fe registral. Entonces, el saneamiento registral es importante que nuestro título de propiedad esté en un documento público, que puede ser una escritura, una resolución judicial o un acto administrativo, y se inscriba en registros. Y la base del saneamiento registral sí es mayor. Cuando estamos hablando del saneamiento registral, tenemos que partir de los principios registrales que están en el Código Civil. La legislación de la SUNARP, la ley de fortalecimiento de la SUNARP. SUNARP tuvo una importante reforma en el Perú en los 90, en el 92, tuvo una importante reforma. Hubo un concurso público muy importante donde prácticamente
este, se cambiaron a la mayoría se cambiaron a todos los registradores, si no me equivoco, en ese momento, ¿no? Posteriormente, miren, muchos de los que fueron, en algunos casos, despedidos en forma ilegal e inconstitucional por la dictadura que gobernó en ese momento, fueron repuestos por el Poder Judicial. Acá viene un tema muy delicado, porque yo tengo una hipótesis que justamente el ingreso de estas personas que habían sido cuestionadas y habían salido en los 90, han vuelto a áreas de calificación registral. Como trabajadores tienen derecho a regresar en la medida que no han tenido ninguna falta administrativa, pero probada, ¿no? Pero registros públicos ha decaído muchísimo. Afirmar que hay actos de corrupción muy delicados en registros públicos. Yo puedo documentar algunos, si es que alguien quisiera, y en algún momento debemos hacer las denuncias correspondientes para pedir que se declaren emergencia registros públicos. Porque miren, el derecho de propiedad está garantizado por el Estado, por la Constitución, y para eso existen registros públicos, para garantizar el derecho de propiedad en forma total, ¿no? Ahí hay un tema de agenda política, de agenda institucional. Tenemos el Reglamento General de Registros Públicos, norma muy importante, donde están los principios registrales desarrollados, y tenemos un documento, un reglamento que muy poco lo analizamos, que es fundamental, el Reglamento de Inscripciones de Registro de Predios. El registro de predios de propiedad inmueble tiene su reglamento de inscripciones. ¿Y qué cosa hay ahí? Están todos los requisitos y todos los actos que se pueden inscribir en registros. Y también, de la mano con este reglamento, está el TUPA. El TUPA ya hace el desarrollo pormenorizado de cada procedimiento y de cada acto inscribible. Entonces, los que quieran especializarse de verdad en este campo, tienen que tener estas herramientas. Mira, el Reglamento General de Registros Públicos, el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios y el Texto Único de Procedimientos Administrativos de Registros Públicos. Cada entidad del Estado tiene su texto único de procedimientos administrativos, su TUPA, exactamente es el nombre técnico. En el saneamiento catastral hemos dicho que se verifica la realidad extrarregistral, que coincida con la realidad registral. Es decir, lo registral debe estar actualizado y se actualiza a partir de la información de los catastros. La realidad extrarregistral ingresa a registros a partir de estos procesos de verificación o calificación o rectificación que hacen los catastros. Y esta coincidencia de la realidad extrarregistral y registral significa que van a coincidir el área registral, el área titulada y el área en posesión. Estas tres áreas van a ser idénticas. En ese caso, cuando se ha verificado este hecho, que el área de la partida registral y el área que está en posesión corresponden, entonces ahí se puede asignar el CUC, Código Único Catastral, que va a reflejar esta identidad y que hay una conformidad o idoneidad entre la partida registral y el área física en posesión. Cuando hablamos de saneamiento urbanístico, entonces estamos hablando del saneamiento del entorno de la propiedad inmueble. Se está definiendo el área privada y el área pública. Entonces, ¿hasta dónde llega cada cual? ¿Cómo se define eso? Con la habilitación urbana. Entonces, se parte de un proyecto inmobiliario que debe estar saneado. Y mi propiedad es parte de un proyecto inmobiliario, una urbanización, un condominio, un asentamiento humano, una urbanización popular, una cooperativa de vivienda, una asociación de vivienda. ¿Te dan cuenta? Estamos en relaciones sociales
económicas e institucionales siempre mayores, donde se debe cumplir la ley. Y la ley manda, en este caso, la formalidad de los servicios, que existan los servicios, y manda que el plan urbano tenga la zonificación, manda que existan los parámetros edificatorios, hasta qué altura se puede construir, porque esta altura a la que se puede construir no es arbitraria, esta altura está en relación a la capacidad de servicios que hay en una localidad. Entonces, ¿cómo factibilidad de servicios? Imagínense dos hechos, que estamos en un edificio de 20 pisos, somos todos vecinos de un edificio de 20 pisos. Y a todos se nos ocurre prender la luz, enchufar nuestros artefactos eléctricos, prender nuestro microondas y poner una tetera a hervir eléctrica. Significaría, se dan cuenta, que necesitamos instalaciones y necesitamos, en este caso, tener listo toda una red de servicios. Si no hay esa red de servicios, van a venir problemas futuros muy graves. Se hace inviable una ciudad. Entonces, cuando hay más población en un proyecto inmobiliario, hay una mayor densidad. Ahí significa que va a haber una mayor población. Una mayor población, en este caso, significa una mayor densidad. Y tenemos también el tema del cambio de uso. ¿Qué es el cambio de uso? El cambio de uso significa que hacemos el procedimiento administrativo municipal para que de rústico pase a ser de uso urbano, ¿no? Entonces, los cambios de uso también son importantes, como parte de este saneamiento urbanístico. Y en el saneamiento financiero lo hemos dicho, que no tenga gravámenes por deudas, que no tenga deudas por tributos, por servicios públicos, por cuotas de mantenimiento, por cualquier concepto, como la seguridad que a veces se paga también. Quiero mencionar los atributos del derecho de propiedad clásicos: el usar, disfrutar, disponer, reivindicar. Quiero mencionarlos porque yo he desarrollado un poco estas ideas para poder manejar mejor herramientas en el campo inmobiliario de saneamiento. Y la facultad de usar es prácticamente la capacidad de poseer un inmueble. Yo lo poseo el inmueble. La capacidad de disfrutar, la facultad de disfrutar, significa que yo estoy teniendo un ingreso por mi propiedad, estoy teniendo un fruto, una renta por mi propiedad. Entonces yo puedo tener una renta porque lo he dado en alquiler, lo he dado en usufructo, lo he dado en superficie. Cada una de estas modalidades me da ingresos. Entonces yo disfruto, no significa que me voy a la playa o juego mi fulbito, no. Disfruto significa que tengo, como propietario, tengo derecho al fruto del bien que tengo. Soy propietario de un bien, ese bien da un fruto. Los romanos hablaban de que el que era el propietario del árbol de la manzana, era propietario de los frutos. Si soy propietario de un inmueble, soy propietario del fruto civil, que es la renta. Entonces, miren lo importante. Disfrutar es apropiarse de la renta, de hecho la renta. ¿No? Ahora, yo puedo lucrar con ese derecho, yo puedo cederlo. En el usufructo, te cedo el uso, como igual con arrendamiento, pero te autorizo a que tú lucres con el inmueble. Entonces, es como para entenderlo, es como un arrendamiento con una autorización de subarrendar.
pero el usufructo es mayor. Mayor no solo en el tiempo, sino mayor en el derecho que te otorga. El, que te otorga el propietario. ¿Ya? Entonces, mire, en el alquiler me entregan el uso. En el usufructo me entregan el uso y la autorización para yo lucrar con la propiedad. Para que yo como usufructuario también genere frutos. Y tenemos una tercera modalidad que es muy importante. Está el arrendamiento, está el usufructo y está el derecho de superficie. ¿Qué me permite el derecho de superficie? Me va a permitir usar, me va a permitir disfrutar, me va a permitir usufructuar y me va a permitir algo adicional al usufructo. Me va a permitir construir. Eso me permite el derecho de superficie. Y hablábamos del atributo de propiedad, el acto o facultad de disponer. En la facultad de disponer hay tres ámbitos muy marcados. Lo voy a señalar acá. Voy directo al tema de este punto. Miren, cuando hablamos de como propietarios que tenemos la facultad de disponer, significa que podemos transferir una propiedad, que la podemos hipotecar y que la podemos modificar. Tres cosas significa. Al transferir, yo lo puedo transferir en forma gratuita, te la regalo, la dono, o lo vendo en forma onerosa, por un dinero, a precio de mercado. En el caso, esa es la transferencia, facultad de disponer. Pero disponer también significa disponer del contenido económico, vale decir, el hipotecar. Yo no estoy transfiriendo la propiedad cuando hipoteco, pero estoy condicionando mi derecho económico a otra obligación. Si no cumplo esa obligación, mi derecho de propiedad está garantizando el cumplimiento de esa. O sea, el contenido económico de mi derecho está condicionado a otra obligación en el hipotecar. Pero disponer no solamente es transferir, no solamente es hipotecar. Disponer es también modificar. Y yo puedo modificar una propiedad. La modifico cuando la independizo. La divido, la subdivido. La modifico cuando acumulo. Y es más, la modifico también cuando construyo. Al construir le estoy dando un valor agregado. Entonces miren este concepto de modificación material que tiene el inmueble. Hay una disposición jurídica, pero hay una disposición material del inmueble. No solamente por el uso, sino porque involucra un cambio del bien cuando yo lo subdivido o lo independizo, o lo desmembro de un área. Entonces, esa es la facultad de disponer que involucra el subdividir, el independizar, que involucra el edificar, el construir, pero también un propietario, miren, tú eres mi inquilino, yo soy propietario y resulta que viene una fuerza invasora y te saca del terreno que yo te había alquilado. Entonces, ¿quién ejerce la defensa posesoria? ¿Tú que eres poseedor o yo que soy propietario? La respuesta es en realidad ambos. Tú como poseedor puedes defender la posesión y yo como propietario también puedo hacer la defensa posesoria. ¿Ya? Entonces, la defensa posesoria es muy importante y ahora esta facultad está mucho mejor desarrollada normativamente. Yo como propietario tengo derecho a formalizar y sanear mi propiedad. Y como propietario también tengo derecho, estando en mi minuta, tengo derecho a que se sanee y se registre. Y tendré que hacer los procedimientos necesarios para eso. Y como propietario tengo derecho a que se reivindique a la defensa judicial correspondiente. Al usar un inmueble, tengo derecho a servirme de mi inmueble sin ganar plusvalía. Yo lo utilizo para mi bien o lo puedo usar para un negocio y ahí sí
podría generar plusvalía. Al disfrutar, hemos dicho básicamente la idea del lucro. Yo lucro con la propiedad. Utilizo el capital más el trabajo, propio o ajeno, para generar plusvalía. Disfrutar es percibir los frutos. Básicamente el fruto del inmueble son las rentas. ¿Qué son frutos en general? Hay frutos naturales, industriales y civiles. Por ejemplo, las cosechas es un fruto. El interés del dinero es otro fruto. La renta o merced conductiva es otro fruto. Las crías de tus animales es otro fruto. Entonces, facultad de disponer, ¿incluye la de grabar? Sí. Aspecto de orden jurídico, enajenar, sí. Y grabar también. Entonces, en el orden material, modificar, dividir y destruir, también hemos dicho que es parte del derecho de disponer. Miren, acá estaba el derecho que fue cuestionado mucho, fue cuestionado el derecho de propiedad como absoluto y el derecho de propiedad. Significaba que el propietario, si quería, podía destruir su bien. Entonces, acá en el campo agrario hubo mucho abuso, porque imagínense, en épocas feudales o en épocas de guerras o en épocas de crecimiento de las ciudades, las cosechas eran muy importantes y si se podía generar una tensión social destruyendo un campo de cultivo. Imagínense si el propio propietario tomaba esa decisión por alguna razón económica o política. Entonces ahí estaba el jus abutendi, la posibilidad de que el abuso sea un derecho. Ya está proscrito esto porque el derecho tiene una función social, el derecho de propiedad, el propietario tiene obligaciones constitucionales y sociales que cumplir. Bueno, yo quería dejar hasta acá esta exposición. Y si es que hubiera algunas preguntas, de repente ahí vamos viendo algún aspecto que quisieran ustedes preguntar o esclarecer, ¿no? Y solo para ir terminar una idea, ¿no? Entonces, para hacer el saneamiento del derecho a propiedad, tenemos que ubicarnos en qué modalidad de propiedad estamos, número uno. Y segundo, Estoy ocupado. Yo también estoy ocupado un ratito. Y segundo, tenemos que ver qué legislación tiene ese derecho de propiedad, porque eso es lo que se va a aplicar. Y eso es lo que están viendo ustedes, por ejemplo. Cada propiedad tiene una forma de sanear, ¿no?, herramientas especiales. Una muy utilizada es la ley 27157, con la que saneamos la propiedad horizontal. Otra es la del saneamiento físico de las rectificaciones diarias, la ley 27333. El saneamiento catastral con la ley 28294. El saneamiento urbanístico con la 29090. Y todos los campos a nivel registral, ¿no? Todos los que son actos inscribibles en registros públicos, con el famoso reglamento de inscripciones de predios. Levantó la mano Galaxy A30, no sé si puedes, adelante, puedes prender tu micrófono. A ver quién puede, Gerardo Alvites, estás ahí, puedes prender tu micrófono también. A ver, adelante Gerardo o Galaxy. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor Fernando. Un gusto saludarlo desde la ciudad de Tacna. Heroica Tacna. Un saludo de la patria. Así es, doctor. Doctor, mi consulta es la siguiente. En el caso de adquirir un terreno bajo la modalidad de acciones y derechos, más o menos, ¿cuál sería el procedimiento para sanear ese terreno? Ya. Mira, hay dos posibilidades. ¿Ya? La primera es que uno adquiere las acciones y derechos como parte de una herencia junto con otros copropietarios. Es lo normal. En algunos casos se podrá hacer lo que se llama un juicio de división y partición o se ponen de acuerdo los copropietarios. Yo he visto a mi padre, a quien le rindo un homenaje permanente, que ha sido agente inmobiliario 50 años, de quien he aprendido mucho. Y mi padre una vez lo vi hacer una cosa maravillosa. Era un problemón
donde habían como 30 herederos y habían una cantidad de propiedades. Entonces, ¿saben lo que hizo mi padre? Juntó grupos de copropietarios afines y juntó paquetes de propiedades con valores homogéneos, o sea, que digamos que tengan una misma cantidad. ¿Y saben lo que les dijo? Propuso que hubiera un sorteo, de tal forma que personas afines adquirían algunas propiedades y de esa forma lo inmanejable se volvía manejable. Suelto esto como una anécdota general, porque en realidad yo sé que ahí puedes de repente heredar una propiedad de 100 metros y son 4 o 5 hermanos o 8 hermanos, ¿no? No le va a tocar a cada uno menos de 10 metros, eso es imposible. Pero lo que quiero decirles es que hay cosas que debemos aprender a saber negociar, porque es peor que una propiedad esté totalmente improductiva y al final sea materia de una prescripción por un poseedor. Entonces, hay campo donde se desarrolla lo que es la división y partición, en todo lo que es como una solución que puede ser judicial, ojo, ¿ah? Si lo hago judicial, puede llevar al remate forzoso de la propiedad para que ahí lo que era un área se vuelva un derecho económico, te corresponda un porcentaje. Esa es una primera posibilidad. La segunda posibilidad es en las acciones y derechos, es que no han hecho la habilitación urbana y te vendieron acciones y derechos dentro de un área de, digamos, de 10.000 metros cuadrados, te vendieron 100 metros cuadrados. ¿Y eso sabes a cuánto equivale? Equivale a 0.01. No significa desmerecer. Lo que quiero decir es que tu derecho de propiedad puede estar inscrito y te da una seguridad. Pero ese es un sistema que ha buscado saltar la habilitación urbana, que de todas maneras se tiene que hacer en algún momento y se tiene que aprobar por el municipio. Entonces, uno tiene que ubicarse en cuáles de los problemas estoy. El primer problema, otorgamiento de escritura, perdón, juicio de división y partición. En el segundo caso, es habilitación urbana de oficio a través del municipio. Espero haber contestado tu pregunta y un abrazo fraterno y patriótico. Muchas gracias, doctor. Muchas Doctor gracias. Fernando, Adelante. muchas gracias. Buenas noches. Le Buenas agradezco, noches. su exposición ha sido bastante clara, pero yo tengo otro problema. En Huancavelica, cuando se creó un distrito, había una propiedad del Ministerio de Educación, la comunidad, el Fondo Ambato. Entonces, los pobladores de entonces lograron hacer la creación del distrito de Yauli en 1963. Pero posteriormente a la dación de la ley de creación, los mismos pobladores gestionan la ampliación de la ciudad y el Estado les cede 30 hectáreas más, porque era un bien público. Con la reforma agraria, las haciendas pasan a ser PIAR, SAI, diferentes formas de organización de los campesinos. Pero a la comunidad que estaba ahí colindante, la reforma agraria, desconociendo esa ampliación de 30 hectáreas, le dan esos terrenos, las 30 hectáreas. Y ahora estamos en un conflicto con la comunidad y el distrito. Nosotros sabemos de que eso se nos ha cedido por ley, que está vigente en el Congreso. Yo estaba la semana pasada en el archivo del Congreso y en el archivo dice pues que la ley de ampliación de 30 hectáreas está vigente, pero la comunidad abusivamente nos cobra arriendos, nos cambia de modalidad del trazo de las calles y una serie de abusos. ¿Cómo podemos arreglar esta situación? Bueno, en el Perú hay una dualidad con el tema de la comunidad campesina, como yo señalé en algún momento de la exposición. Sí,
la comunidad campesina es muy importante, pero en algunos casos ha ocurrido procesos de falta de, digamos, claridad en su manejo y de sus fines, ¿no? Acá sobre la comunidad campesina está el Estado peruano. Entonces, esto, por más duro que suene, todos estamos sometidos, todos en el Perú tenemos los mismos derechos y también estamos sometidos a la legislación correspondiente. Entonces, a veces la comunidad campesina tiene un elemento que es la fuerza social, ¿no? Entonces, Exacto. ante esa fuerza social hay temor desde las autoridades, ¿no? Pero en este caso, cuando hay bueno, tú entiendo que debes haber hecho algún reclamo judicial, ¿no? ¿O no han encausado un reclamo judicial? Hemos ido a COFOPRI, hemos ido al municipio para que toda esa zona sea declarada ampliación de la ciudad. Claro. En algunas gestiones municipales, las autoridades, el alcalde, claro, han hecho la ampliación de la ciudad, pero la comunidad la amenaza a las autoridades y las autoridades municipales se retractan de lo que han hecho. Ya. Es que lamentablemente hay, vamos a decirlo, pequeños chauvinismos que son realidades, ¿no? Yo he visto los conflictos entre comunidades, entre pueblos, y a manera de anécdota, en la serranía de Lima hay comunidades que se enfrentan desde la época de la colonia. Yo he agarrado expedientes coloniales donde las mismas comunidades que están en disputa hoy lo estaban en 1600. Entonces, hay conceptos culturales muy importantes en el Perú, pero vinculados a los territorios, ¿no? Y en el caso de las comunidades es uno. Y lo peor es que las comunidades, y hay que hacer una crítica para todos, han estado en su desarrollo la buena de Dios. Entonces, tienen un determinado nivel de autonomía que en realidad ocurre lo que está ocurriendo, ponen en jaque a las autoridades muchas veces, ¿no? La fuerza social. Yo solo podría vislumbrar el camino del Poder Judicial, si es que no lo han utilizado, ¿no? Muchas gracias por tu reflexión, en realidad. Ahí voy a dejar mi teléfono y mi correo para que cualquier cosa yo pueda seguir apoyando, orientando. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor, a continuación? Muchas gracias por tu intervención. A ver, ahora hay dos preguntas más. Hay una pregunta de Tinajeros y otra de... Doctor, buenos días, buenas noches. Buenas noches, Doctor, buenas adelante. noches. Doctor, muy buenas noches. Sí, bienvenido. Para agradecerle por esta conferencia muy buena y Muchas gracias. quisiera hacerle una consulta, doctor. Mire, nosotros en una asociación, había una directiva, se creó para hacer la asociación, se hicieron las lotizaciones, se quedaron algo de 10 lotes sin su minuta por problemas siempre hay problemas en las directivas. Ya la directiva ya prácticamente ha cerrado todo, entregó los cargos, todo, en registro público cerró todas las nombres de asociación. Entonces nosotros, todos, en grupo, todos, nos hemos vuelto a asociar, ¿no? Hemos vuelto a hacer una junta directiva, pero queremos darle la solución a los lotes que se han quedado sin su minuta, sin ser escrito en registros públicos. Se podría, la nueva directiva, todos los asociados pueden hacer dándole el poder para que ellos puedan regularizar la situación administrativa de los predios que se han quedado sin nada. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. En principio puede contribuir, colaborar, ¿no? Pero no va a poder, no es el titular, porque cada asociación es una persona jurídica diferente. Por más que hayan sido los mismos integrantes, la nueva asociación, a pesar que son los mismos integrantes, pero es otro sujeto de derecho. Por tanto, no es el titular de algún derecho inscrito o patrimonial o de propiedad. Lo que sí puede contribuir al proceso de formalización,
atestiguando, facilitando, y eso es muy importante ahí también, ¿ah? En la vía notarial, si están todos de acuerdo, una prescripción lo van a hacer fácil. Doctor, pero claro, o sea, todo nuevamente, pero la nueva directiva también se ha inscrito también en registros públicos. ¿Ya? Y lo que, como le digo, del 100%, el 95% ya tienen su minuta, están inscritos en registros públicos, tienen su copia literal, pero esos lotes, unos 10 lotes que se quedaron propietarios de diferentes de las manzanas por motivos de discrepancias entre directivas, no les quisieron dar, no les hicieron, y ahí está, ¿no? Como le digo a usted, si se podría la nueva directiva regularizar esa situación de los terrenos, porque todo sigue a nombre de la misma asociación, o sea, no hay Ya, ningún cambio. A ver, si es la misma persona jurídica, sí lo puede hacer. Ya, doctor, sí, porque está el registro público. Si es la misma persona jurídica que han actualizado después de muchos años, sí lo pueden hacer. Siguiente pregunta, por favor, Muchas de gracias, doctor. Muy amable. Antonio Tinajeros. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Sí. Muchas gracias. Ante todo, doctor Urbina, muy, muy agradecido por su conferencia y a través de usted agradecer también a Sofía por haberlo invitado a usted, ya que usted está bien promocionado en nuestras redes profesionales. Y Gracias. bueno, por razones económicas no me matriculó en una que otra de sus conferencias. Bueno, doctor, quisiera hacerle una serie de preguntas. Mire, usted habló de ciertos precedentes casatorios sobre la posesión. ¿Usted podría compartir algunos precedentes sobre ese tema de que la Suprema refiere de que se presume de que el que compra ha verificado que el que le transfiere está en posesión? Esa es una. Si lo podría hacer en este momento de la conferencia. Después, doctor, ¿cómo plantea usted en sus relaciones profesionales a modo de tips entre colegas para efecto de plantear los honorarios por un estudio de títulos en este tipo de, ya sea de saneamiento o inclusive cuando se requieren nuestros servicios para las compras-ventas? Ahora, el tercer punto, doctor, es, ¿usted tiene conocidos o conoce de ingenieros que estén muy al tanto del manejo e interpretación de las coordenadas UTM? Y eso se lo digo porque, bueno, he tenido, en todo caso, tengo un cliente que tiene ese tipo de problemáticas y, bueno, antes de manejarlo como abogado, le he pedido de que pase por la mano de un ingeniero, pero lamentablemente, o arquitecto que maneje la interpretación de las coordenadas UTM, ¿no? Porque usted sabe que lamentablemente en este tema del centro catastral, hasta los propios registros públicos, los propios registros públicos, en este caso las regiones que hacen ciertas facultades que tienen de sanear las propiedades rurales, bueno, entran en unas contradicciones que ocasionan ciertas conflictividades. El cuarto, doctor, bastante interesante para mí es, mire, todos conocemos como abogados, o en todo caso usted conoce como abogado la demanda de división y partición. Y bueno, mi percepción, mi apreciación, porque hace tiempo que he dejado yo un poco este tipo de especialidad, es de que la división y partición por lo general termina pues en el porcentaje que le corresponde a cada uno, pero el objeto principal del usuario del servicio legal es que él desea de que a nivel de la justicia también se determine el área que le correspondería, o sea, la delimitación del área. Entonces, en un proceso de división y partición, ¿cómo se plantearía el petitorio para efecto de que el usuario tenga, ¿cómo se llama? Determinado qué área le corresponde de, bueno, haz de cuenta en un rango de 10 hectáreas y son 5 hermanos. Ese es uno, ¿no? Y, ¿qué
¿qué anexo se debería presentar a la demanda relacionados a esa temática de la adjudicación del área determinada? Y ahora, en el quinto punto, doctor, es en materia presumo, y eso lo tengo claro, bueno, no sé, pero usted sabe que acá las leyes cambian de un día para otro. Se exige, me imagino, la conciliación previa para acudir a la demanda de división y partición. Muy bien, entonces, ante el centro de conciliación, yo debo hacer la petición que solicito una división y partición, o al centro de conciliación también le puedo proponer, digamos, que se determine ahí el área a adjudicar, y para eso yo debería presentarle al conciliador como parte de los anexos de la solicitud para conciliar, ya sea un plano o un croquis de la propuesta de la división, partición y adjudicación de las áreas. Gracias por su atención. Querido colega, qué lindas preguntas que me has hecho. Voy a intentar de ser muy conciso, pero mira, he puesto mi teléfono y mi correo electrónico y quiero que tomes nota para estar así en comunicación, ¿ya? Con mucho cariño empiezo a responder rápidamente tus inteligentes preguntas y acuciosamente como profesional del derecho también muy pertinente. Mira, el 2016 hay una casación, la 1589. Esta casación es de Lima Norte. ¿Y sabes cómo surgió el pronunciamiento de la sala? Se preguntó de esta forma: ¿quien compra un inmueble sin ver la posesión tiene mala fe? Mira qué importante cuando hay magistrados. Doctor, se fue el audio, creo, doctor. Doctor Sí. Willy. A ver, Entonces, espero entonces. Algún momento que reconecte, ¿ah? Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. A ver, Fernando, ¿Me adelante. pueden Se escuchar? la comunicación. Ya, gracias, estimado Willy. Para ya terminar esta conferencia y abusando de la amabilidad de esta invitación, la Corte Suprema, en una casación 1589 del 2016, que venía de Lima Norte, hizo ese pronunciamiento que he dicho, donde para ver una venta de un inmueble es necesario ver la posesión, y me parece muy acertado, ¿ah? Muy acertado porque por todo lo que involucra en temas de fraude inmobiliario, básicamente. Un doctor muy bueno, Alan Pasco, la ha comentado esta casación. Me has preguntado el petitorio, la división y partición, y esto es muy importante, empezando por la conciliación. Mira, yo siempre tengo varias cosas con mis clientes. Primero, busco que ellos tengan claros sus intereses. Yo les pido que me hagan una ayuda a memoria en Word, ¿ya? Lo hago con dos propósitos: me va a facilitar el trabajo, pero también van recordando todos los hechos y sus intereses. En el caso de la división y partición, es la expectativa de usufructuar, de tener una renta, de tener un ingreso, de ganar algo, en lo que no gana nada. Entonces, hay varias posibilidades, ¿ya? Cuando tú tienes que, primero, examinar a tu cliente. Examinando a tu cliente, tu segundo paso es examinar el bien. ¿Qué utilidad, venta, uso tiene ese bien? Por ejemplo, mira, si hubieran muchos copropietarios y hay un bien comercial, una opción podría ser que hay un pacto de indivisión, se alquila y a cada uno se le da un porcentaje en forma mensual. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte? No hay una fórmula única. Lo que tenemos que ver es qué quiere nuestro cliente y a partir de ahí desarrollarlo. Ahora, lo normal es que quiera un pedazo de área. Entonces hay que
en mi opinión, en una división y partición hay que hacer una propuesta directa para ver qué cosa, para ver las posibilidades técnicas y las posibilidades de negociación. Por ejemplo, hay 2 pisos y hay 5 personas que son los herederos. Entonces, de repente se agrupan, cada piso se hacen copropietario 2-2 y al del aire, al quinto se le da los aires más una compensación económica. Entonces, ¿te das cuenta? Este tema nos debe involucrar abrir la óptica. Muchas veces como abogados no entramos a la negociación comercial ni financiera y ese es un gran error, eso es una gran falencia. Así que has acertado muy bien en este tema. Yo justamente por eso puse la forma magnífica que mi padre agarró un tema de división y partición. Y él me dijo algo muy sencillo. Mire, yo he aprendido mucho de mi padre que él ingresó a la aviación, no pudo volar por un defecto visual, pero alzó vuelo en el tema de la venta de inmuebles. Aprendió mucho y enseñó mucho. Y él me decía algo muy simple: sentido común. Sentido común para ver la defensa de los intereses, para ver las posibilidades de los inmuebles. En algunos casos vas a llegar a la conclusión, hay una cantidad, hay intereses, no se ponen de acuerdo, mejor es venderlo. Y en vez de venderlo a través de un juicio de división y partición, que sale a la venta de un remate, y tú sabes que en un remate no se ve la mayor ganancia, porque van a perder todos los copropietarios. En cambio, si se ponen de acuerdo, contratan a un agente inmobiliario, van a ganar más y se reparten ¿Te das cuenta? Las posibilidades de negociación y opciones hay que abrirlas según a partir de cada estudio. Me hiciste muchas preguntas, te voy a rogar que las que no he podido contestar, me las puedas hacer al correo, y de verdad, querido colega, muchas gracias por tu intervención. Y quiero agradecer muy especialmente al doctor Willy Ramírez, un gran profesional, un gran peruano. Él tiene muchas facetas, él viene de Cajamarca, él ha dirigido el club departamental, él es un magnífico profesional, es un maestro de primera, es un gran amigo, es un gran ser humano, y quiero agradecerte y felicitarte por este gran emprendimiento de Sofía, que nos compromete a seguir contribuyendo en este amplio saber, donde todos aprendemos, que necesita nuestro país en pos de una seguridad jurídica mayor y en pos de una justicia social que requiere y ansia nuestro querido Perú. Muchísimas gracias, querido Willy, y muchas gracias a todos por haberme permitido compartir estas experiencias que yo devuelvo con mucho amor, porque siempre he recibido su amor en todas las consultas y amor de nuestro país, que es inmensamente grande y superará este momento difícil. Muchas gracias, querido Willy. Muchas gracias a todos. Hay otra pregunta de otro colega, doctora, ¿eh? Ahí está, mírelo usted ahí en lo que están Un levantando la momento, mano. Yo puedo quedarme un rato más, pero no quiero abusar de la invitación. Sí, bueno, yo creo que por lo avanzado de la hora, Fernando nos ha brindado su cuenta de correo, así como su número de teléfono móvil. Bueno, lo que yo quiero hacer es una suerte de reflexión o pensar en voz alta. Yo no soy un experto, no soy ducho en este tema, pero la reflexión que voy a hacer es desde una óptica o desde un punto de vista muchísimo más amplio, o sea, es a nivel macro. En el artículo 2 de nuestra Carta Fundamental, que es el catálogo de derechos y libertades fundamentales, en el inciso 16 está establecido el derecho a la propiedad y a la herencia. En otras cartas fundamentales, como por ejemplo la española, está establecido también el derecho fundamental a la vivienda digna y adecuada. Este es el punto de partida sobre el que quiero iniciar mi reflexión o mi pensamiento en voz alta, ¿no?
El, el poder público, ese gobierno, tiene la imposición, así, y que se entienda como tal, tiene la imposición de promover condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Estamos hablando de el derecho a la vivienda digna y adecuada. Vean, vamos a centrarnos sobre este tema. ¿Bien? Pero las normas, al menos en nuestro país, en el Estado peruano, no parecen hacer efectivo este derecho. Ojo, en el desarrollo constitucional mediante las leyes y las normas de inferior categoría, no se avisora o no se nota o no parece que se haga efectivo este importante derecho. Y durante mucho tiempo, la política peruana parece haber estado más orientada a asegurar los ingresos de la administración, impuestos, tributos, tasas, etcétera, la plata, y por otro lado, al desarrollo del negocio inmobiliario antes que proteger el derecho a la vivienda. Vean, acá hay que tener mucho cuidado. No todo lo que brilla es oro y la carne también viene con hueso. Bien, la estructura económica peruana está vinculada en gran medida al sector inmobiliario y casi todos los economistas, los grandes economistas, coinciden en este tema. Puede parar todo, menos el sector de la construcción y de la vivienda, porque es un gran motor. ¿Por qué? Ofrece mano de obra y todos los recursos que para ella se necesita y la puesta en valor de la propiedad o de la posesión también. Entonces, no se puede ni se debe permitir que este sector caiga. Cuidado, no podemos ni debemos permitir que este sector caiga. Y hay que preocuparse por unos pilares estables y robustos. En ese sentido, hay que preocuparse por el marco constitucional y por el marco legal. Y la clave del éxito del sector inmobiliario reside en que todos los agentes involucrados deben tomar conciencia de que todo ello, todo lo que congrega el sector de la construcción, resultan necesarios para alcanzar la sostenibilidad económica. Nos debemos preocupar por la economía, ¿no? Bien. Y el impulso del sector inmobiliario fomentará la inversión. No podemos descuidarlo, sea esta inversión pública, privada, nacional o extranjera, como inyección a nuestra economía y también como medida de diversificación del riesgo. El riesgo se diversifica en el sector construcción por la amplia gama que maneja, ¿no? Bien. Y debemos apostar por la tecnología de punta, y esto ya se está viendo, porque antes eran coordenadas, ahora hay otra forma de medir, está el tema del láser, en fin, tecnología de punta para hacer de este sector más eficiente, porque las nuevas tecnologías están allí, tenemos que utilizarlas, ¿no? El Estado y las entidades privadas deben esforzarse en llevar a cabo las necesarias actividades de fomento por parte del Estado y también por las instituciones privadas, lo que nos puede dar
una ventaja competitiva. Nuestro país tiene una ubicación privilegiada y en los últimos reportes tenemos el precio del metro cuadrado dentro de los 5 primeros puestos. Esto es un gran referente macroeconómico y también microeconómico. Entonces, Perú, nuestro país, nuestra patria, no solo puede convertirse en un modelo a seguir, ¿no?, en cuanto a prácticas responsables, el tema de la tramitología, entre otras cosas, sino también puede ser un atractivo, ¿no?, para más inversionistas, para más inversión o para más inversores, ¿por qué no? Lo que quiere decir que todavía nos queda una senda o un camino muy largo por recorrer, y esto hay que tomar conciencia, y debemos conseguir el compromiso de todos los agentes intervinientes en el sector inmobiliario. Llámese administración pública en sus 3 niveles, el nivel central, el nivel regional, el nivel local, porque a cada nivel está involucrado el sector inmobiliario. Los promotores, las constructoras, los inversionistas y la parte más débil, el usuario final, que somos los hombres y mujeres de a pie. También tenemos que involucrarnos y comprometernos en este tema tan importante que es el sector inmobiliario. Y de esta manera vamos a lograr el desarrollo de un modelo de negocio inmobiliario, que es lo que debemos procurar. Por favor, Fernando, nos tienes que ayudar con esto. El desarrollo de un modelo de negocio inmobiliario. Tú nos has ilustrado esta noche qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Obviamente, a grandes rasgos, ¿no?, grosso modo, ¿no? Entonces, este modelo de negocio inmobiliario tiene que ser eficiente, ¿no?, con la optimización de los recursos, tecnológico, hay que servirnos de las nuevas tecnologías, y sostenible, hay que preocuparnos por el medio ambiente. Estamos depredando. Ojo, nadie se ha puesto a pensar a dónde van los residuos o el desagüe o la cloaca de todos esos grandes edificios que se vienen construyendo. ¿Ah? Ahora, sostenible, entonces, que a la vez sirva para relanzar nuestra economía, que hoy por hoy está bastante golpeada y está bastante complicada. Esa era mi pequeña reflexión, y disculpa, Fernando, y lo que procura Sofía es precisamente invitar o contagiar a la reflexión, ¿no? O sea, no ser una suerte de recipientes donde el expositor habla y habla, pues, si todos nosotros somos pasivos. No, acá estamos construyendo conocimiento, en este caso conocimiento jurídico, y de hecho esta es la videoconferencia número 136, completamente gratuita. Nosotros en plena pandemia hemos iniciado, ¿no? Y estamos de esta forma contribuyendo con nuestro pequeño granito de arena, y hay que reconocer la participación de nuestros hermanos latinoamericanos. Esta noche, por ejemplo, nos acompañan de República Dominicana y de Ecuador. Y de nuestro país, Perú, hay que reconocer a la innumerable lista de agentes inmobiliarios que se han conectado por este tema de trascendental importancia y muy bien expuesto por mi caro amigo
Fernando Urbina Linares. Bueno, Fernando, tus últimas palabras ya para ir cerrando el evento. Bueno, coincido con tus reflexiones. Me parece muy importante esta tarea de reconstruir conceptualmente, como has planteado, el tema del negocio, de los modelos de negocio. Y mira, una pista en lo que tú has señalado. En Chile y en Colombia se habla de industria inmobiliaria. O sea, lo que tú estás planteando es totalmente correcto y es posible. Así que cuenta con mi participación cuando a veces tú me convoques, querido Willy, y quizás en algún momento hasta podamos desarrollar ideas y hacer propuestas de leyes. Claro. Tú tienes un buen nivel académico de primera y así hacemos pequeños talleres y audiencias y vamos juntando. Yo en particular creo que has dado en el clavo. Ese es un tema de crecimiento muy importante, de visión de futuro. Yo ahorita estoy peleándome con los problemas del presente. Por ejemplo, el fraude inmobiliario, pero no se debe perder la perspectiva de desarrollo que muy bien ha señalado con el tema del crecimiento y la revalorización del patrimonio inmobiliario. Así que a la orden, querido Willy, y muchas gracias por esta invitación generosa de tu parte. Saludos a todos, bendiciones. Que viva el Perú. Muchísimas gracias a nuestro speaker de esta noche, nuestra videoconferencia 136, nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento a él, a Fernando Urbina Linares y a todos, a las más de 80 personas que se han ido conectando esta noche en este importantísimo evento. Y los invitamos para el día de mañana, que hay una brillante conferencia acerca de cómo respondería el Tribunal Constitucional frente a un proceso de vientre subrogado. Es el tema de el vientre de alquiler, como se llama vulgarmente, ¿no? O coloquialmente. Y el día miércoles expone nuestra amiga Medalit Dolci acerca de las oficinas descentralizadas de procesos electorales. El día jueves hay el tema del planeamiento estratégico mediante la matriz FODA, y el día viernes está el tema de la cultura de paz y el desarrollo. Todos los días a las 7 de la noche, de lunes a viernes, en Sofía, Escuela de Posgrado. Los eventos son completamente gratuitos y con certificación en formato PDF, y lo único que se les pide a cambio es darle like a todas nuestras publicaciones en nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, y no recuerdo qué más. Y nuestro canal de YouTube, en donde se están colgando todas y cada una de las videoconferencias. Hay cierto retraso por el volumen y por la cantidad, así como en el envío de los diplomas. Yo les pido la mayor paciencia, por favor. Esto no estaba previsto, la avalancha de tantos y tantas colegas que noche a noche nos acompañan. Fernando, reitero mi agradecimiento. Hasta mañana y hasta la próxima. Gracias.